Hola compañeras, compañeros de la región sindical Guadalajara Oriente, soy el profesor Riger Q, actual secretario de organización de la combativa región sindical Guadalajara Oriente, perteneciente a la sección 16 del CENTE. Y bien compañeras, compañeros, tenemos en pantalla entonces el manual de funciones del director de primaria, director de escuela primaria, que vamos a analizar su manual de funciones correspondiente y ver qué sorpresa nos tiene este manual en sus 4 ámbitos de gestión escolar. Bien, vamos dándole inicio a la información. Director de Escuela de Educación Primaria. ¿Cuál es la identificación del puesto? Director de Escuela Primaria, si debe aparecer en el nombramiento. Perfil del puesto es el que establece el profesiograma vigente. Sabemos todos que el profesiograma vigente lo determina la convocatoria de promoción vertical. Allí vienen los estudios o la licenciatura en la que debe estar como requisito su perfil académico para que pueda cubrir una clave de dirección. La clave de cobro puede ser E02221 o la E0223 y la E1483. Esas son las claves de cobro para efectos de un director de escuela primaria. ¿Dónde se debe ubicar la dirección escolar? Obviamente en el plantel educativo, tanto física y administrativamente, todo debe estar en la escuela. Para nada se debe instalar alguna cuestión de archivo o alguna cuestión de oficina en casa o en alguna otra oficina que no sea la que se designa en la propia escuela. El ámbito de operación, el plantel de educación primaria y la comunidad donde está ubicado. Es donde opera el director, es donde puede desempeñar su función y nada más. Relación de autoridad, ¿quién es su autoridad inmediata superior? El supervisor de zona escolar. El personal que tiene a su cargo, todo aquel personal docente y de apoyo y asistencia a la educación que esté adscrito a la escuela. ¿Cuál es el propósito del puesto? Dirigir, administrar y gestionar y evaluar el servicio educativo en la escuela a su cargo, privilegiando el proceso pedagógico, contribuyendo a la formación integral del alumno, facilitando su proceso de aprendizaje con base en sus necesidades e intereses, desarrollando en las competencias necesarias para lograr el perfil de egreso de educación básica de acuerdo con el plan y programas de estudio vigente. Ese es el propósito de tener un director en cada escuela de educación básica, cada escuela primaria. Entonces, partiendo de ello, se derivan las 4 funciones para la cuestión de la gestión educativa en nuestros planteles escolares. La primera, dimensión pedagógica curricular. ¿Qué es lo que tiene que hacer el director en este rubro? 1. Dirigir la elaboración del plan escolar de desarrollo educativo del plantel, actualmente el PEMSE, a través del trabajo colegiado en la participación de la comunidad escolar, así como los programas anuales de trabajo que de él se desprendan. Deberá llevar a cabo reuniones con el Consejo Técnico Escolar para realizar las acciones de evaluación y seguimiento a los propósitos y contenidos del programa de trabajo de la escuela a su cargo correspondiente al ciclo escolar en curso. Deberá promover y dirigir el trabajo colaborativo como un medio para consolidar la comunidad de aprendizaje en la escuela a su cargo. Creo que está más que explícito todos estos puntos, ¿verdad? Entonces nos vamos rapidito en la lectura de los mismos y cualquiera que tenga ahí alguna cuestión de comentar lo vamos a hacer de manera oportuna. 4. Comunicar y hacer cumplir en tiempo y forma al personal de la escuela a su cargo las disposiciones que en materia de política educativa emita la autoridad competente, o sea, reglamentos, circulares, manuales, lo que pueda emanar desde la autoridad educativa en materia de política educativa, debe comunicar y hacer cumplir estas disposiciones que estén en materia que ya mencionamos. 5. Identificar las necesidades de formación continua y desarrollo profesional de los docentes y personal de apoyo para presentar al supervisor de la zona de suscripción el diagnóstico correspondiente para su atención. Además, dirigir entre el personal de la escuela a su cargo las acciones que en materia de formación continua y desarrollo profesional provengan de la autoridad educativa federal y estatal, entendiendo nuevamente que autoridad educativa entiéndase por Secretaría de Educación Jalisco y por autoridad escolar todo aquello que sea jefe de sector, supervisor de zona o inclusive el director. El ATP no se considera una autoridad escolar, entonces para que lo tengan en cuenta es necesario especificar por aquello de las cuestiones de las funciones que tiene cada uno, ¿no? Entonces un ATP no se considera una autoridad escolar, pero sí un elemento de apoyo pedagógico hacia el supervisor o al jefe de sector.
6. Dirigir entre el personal de la escuela a su cargo las acciones que en materia de formación continua y desarrollo profesional que provengan de la autoridad educativa federal y estatal. 7. Concurrir a las actividades de formación continua y desarrollo profesional convocadas por la autoridad educativa dentro del horario de su jornada laboral o en su caso contrario con su consentimiento expreso. Cualquier actividad de formación continua, cursos, diplomados y demás, deberá de hacerlo dentro de su horario laboral y obviamente con consentimiento de su autoridad educativa, si es que la convoca la autoridad educativa, y con consentimiento expreso si este curso o diplomado se da fuera de su horario laboral. Vaya, no lo pueden obligar a tomar un curso fuera del horario laboral, fuera del horario por el cual se le paga al directivo. 8. Evaluar el impacto que en la escuela a su cargo tienen las acciones de formación continua y desarrollo profesional para, en su caso, hacer las recomendaciones pertinentes a la autoridad competente. Gestionar ante la autoridad competente las acciones necesarias para lograr la formación continua y desarrollo profesional del personal a su cargo. Se fijan, es muy reiterativo el manual de funciones al respecto de la formación continua y desarrollo profesional del personal que tiene a su cargo, más que nada docentes, ¿verdad? Desde el jefe de sector, supervisor y directivos. Será importante solicitarles a ellos la cuestión de la información que hay en materia de formación continua. Existe una Dirección General de Formación Continua, una cuestión que no llega a nuestras escuelas esa información generalmente, lo digo con conocimiento de causa. Estoy en 2 planteles escolares y he estado en otros tantos más y muy rara vez, si es que nula la ocasión que se nos informa al respecto de cursos o de diplomados o de especialidades, maestrías, doctorados que pueda generar o prestar la Dirección General de Formación Continua, y eso sería una función que si se llevara a cabo podría servir de mucho a los trabajadores docentes para su formación, incluso hasta al personal de apoyo y asistencia a la educación, ¿no? 10. Planear, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades docentes de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos y evaluar que el proceso técnico pedagógico sea aplicado de acuerdo al plan y programas de educación primaria. Bueno, en este punto creo que todos estamos de acuerdo. El director incluso lo debe llevar a cabo, una de las funciones completamente permanentes, el planear y el dirigir, además de controlar el desarrollo de todas las actividades docentes de acuerdo con las normas establecidas para evaluar el proceso técnico pedagógico y que este sea aplicado de acuerdo con el plan y programa. ¿Y cómo lo puede hacer? A través de la revisión de las planeaciones, ¿verdad? De la lectura de la planeación, de verla, darse a la tarea de la revisión de la misma y de la supervisión de que se lleve a cabo como se establece, ¿no? 11. Establecer de acuerdo con la norma correspondiente la organización y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar en el plantel, mediante el trabajo colegiado para la planeación de la enseñanza. Presentar al supervisor de la zona escolar de su adscripción las propuestas de mejora al plan y programas de educación primaria, resultado del trabajo colaborativo del Consejo Técnico Escolar. O sea, los reportes y demás información que necesiten entregar a los supervisores, pues deberán hacerla llegar, teniendo en cuenta, y de lo que ya habíamos comentado anteriormente, el Consejo Técnico y sus guías. Las guías son una sugerencia didáctica para trabajar, no necesariamente tiene que llevarse al pie de la letra, ya que se debe entender que todas las escuelas tienen necesidades diferentes, y será importante, y lo vuelvo a reiterar, que nuestro directivo se convierta en aquel líder que identifique las deficiencias del plantel educativo, lejos de enfocarse al pie de la letra, punto por punto de la guía del Consejo Técnico, sino adecuar la guía para poder implementar acciones que de verdad apoyen en la materia pedagógica al plantel educativo a sacar adelante sus deficiencias con su alumnado, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante que deben considerar, donde lo habíamos leído anteriormente en el reglamento de funcionamiento y gobierno de las escuelas. Es un reglamento que sigue vigente y ahí mismo lo menciona, ¿no? Entonces, recuerden ese punto. Las guías son lo dice la palabra, es una guía, es un apoyo, una sugerencia didáctica que no necesariamente se debe llevar al pie de la letra con sus formatos y demás, pero sí el establecer metodologías o acciones o estrategias que ayuden y apoyen al plantel escolar a sacar adelante sus proyectos. 13. Asesorar y asistir permanentemente al personal a su cargo en materia técnico-pedagógico. Promover y asesorar a los docentes de la escuela a su cargo para que realicen las adaptaciones curriculares para atender la diversidad que se presenta en el plantel educativo.
Verificar que el personal docente utilice los métodos y estrategias pedagógicas adecuadas para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Coadyuvar a la integración educativa de los alumnos con necesidades educativas especiales con el personal a su cargo y con los equipos de apoyo inter y multidisciplinarios. Y en caso de no contar con ellos, pues solicitarlos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí pueden ayudar bastante al plantel educativo en cuanto a las deficiencias que puedan existir en el manejo o en el trato hacia necesidades educativas especiales, ¿no? Y obviamente a estos equipos de apoyo inter y multidisciplinarios, coordinarlos para que hagan lo que se tenga que hacer correspondiente a su ramo y materia de trabajo, ¿no? 17. Coordinar las acciones de los docentes tendientes a la satisfacción de las observaciones al proceso pedagógico del centro escolar, así como colaborar en las que en materia de supervisión escolar realice su autoridad inmediata superior. Además de promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas entre el personal a su cargo. Esto lo sabemos, cada fin de ciclo escolar lo hacemos, tanto directivos como docentes. Además de rendir cuentas sobre los resultados educativos de la escuela a su cargo de acuerdo a la normatividad que esté vigente en su momento. 20. Verificar que las evaluaciones del proceso educativo se realicen en los tiempos establecidos y bajo las normas vigentes. Los tiempos establecidos, ¿dónde los podemos encontrar? En el calendario escolar. Ahí vemos incluso sesiones de consejo técnico y los momentos de entregar las boletas provisionales a los padres de familia. Además de que hay un acuerdo donde establece estas temporalidades, sobre todo donde habla de los trimestres, ¿no? Entonces ahí lo podemos checar. No tengo el dato a la mano, pero se los comparto posteriormente como un análisis a otro documento legal de los que estamos leyendo actualmente. Si se fijan, en materia de manual de funciones es prácticamente o más enfocado a la lectura, porque prácticamente no nos permite hacer comentarios o análisis, porque son más que claros. Vaya, parece un reglamento, ¿no? Es tal cual, no nos podemos mover o salir de ello. Entonces, en este caso de los manuales de funciones es prácticamente que si no tienen oportunidad de leerlo, lo escuchen y puedan sacar sus conclusiones y sepan más o menos de qué trata cada manual de función que vamos analizando. Pero bueno, ya en materia de leyes la dinámica será un tanto distinta y aquí aporto algunos puntos que puedan servir de referencia nada más. 21. Conformar los grupos escolares y asignarlos a los docentes. Ojo con esto, buscando la calidad y eficiencia del servicio educativo, y es otro tema que he estado tocando desde que veíamos el reglamento de funcionamiento y gobierno de las escuelas. Si le voy a asignar a un docente, por ejemplo, que está acostumbrado o lo acostumbré a que dé quinto y sexto, ¿de verdad ayudará a la calidad y eficiencia del servicio educativo que lo baje a primer grado? Me pregunto, o al maestro de primero y segundo grado que están acostumbrados a impartir regularmente primero y segundo durante el largo del tiempo, del paso de los años, ¿les servirá a la calidad y eficiencia del servicio educativo pasarlo a sexto? Como sugerencia, lo ideal es irlos, si el proyecto es que sea rotativo en toda la escuela, asignarle sexto, bajarlo a quinto, a cuarto, tercero, segundo, primero, gradualmente y no de manera brusca, vaya, igual de abajo hacia arriba, de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Esto no ayudaría mucho porque todos sabemos que no es lo mismo tratar con alumnos de primero o segundo año que con los de tercero y cuarto o con los de quinto y sexto. El trato y manejo del aprendizaje y de la manera de conducirse hacia con los niños es muy distinta porque, bueno, su madurez mental de los chavitos es diferente en esas edades, ¿no? Y a veces no sé si sea vicioso, sea bueno o malo que el docente se acostumbre a algunos grados escolares, ¿verdad? Pero bueno, nos queda claro que todos estamos preparados para impartir materias, clases en cualquiera de los grados escolares, pero sí es un punto a considerar. Cómo darle a un maestro que tiene años, ya bastantes años dando quinto y sexto, darle primero de manera repentina, ¿no? No creo que abone mucho a la calidad y eficiencia del servicio educativo, y no por dudar de la capacidad del docente, sino que está acostumbrado a impartir clase en un grupo o en un grado escolar. 22. Promover entre el personal a su cargo el uso adecuado de los materiales de apoyo, medios didácticos y tecnológicos para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos en la escuela de su adscripción. Bueno, dentro de lo posible, ¿no?
Sabemos que hay una realidad en muchos planteles escolares de nuestro país que podremos contar con todo el material tecnológico, pero cuando sufre de vandalismo la escuela es muy difícil poder cuidar estos medios o materiales de apoyo, ¿verdad? Pero sin embargo, si se cuentan, hay que promover el uso adecuado de estos materiales. 23. Analizar las condiciones económicas, sociales y culturales de la escuela a su cargo a efecto de diagnosticar los problemas que afectan al aprendizaje y proponer a los docentes estrategias pedagógicas adecuadas para mejorar el logro educativo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Como idea, un diagnóstico socioeconómico donde puedan ustedes identificar todas estas condiciones económicos, sociales y culturales que tiene la colonia en la que incide la educación que se imparte en nuestro plantel escolar. Eso como una idea, ¿no? Ya cada quien tendrá sus herramientas y estrategias para identificar estas cuestiones. Número 24. Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base en la normatividad vigente. Si bien hay facultades para poder tomar decisiones, también debemos tener en cuenta que existen leyes que nos permitan tomar una u otra decisión. Aquí nace la cuestión que comentaba yo antes durante el receso escolar. Por ejemplo, por ahí me enteré de una compañero, director, que le pidió autorización a su supervisor de zona escolar si le permitía concluir el ciclo escolar el día 14 de julio. A lo cual por teléfono le dijo que sí el supervisor, que no había problema. Para el día 15 ya estaban sancionando al director por haber clausurado un día antes el ciclo escolar. ¿Por qué lo hizo y por qué procedió? Primero, el argumento del supervisor fue que pues no había nada por escrito. Imagínense. Ya partiendo de ahí. La normatividad vigente que establecía, ¿cuál era la normatividad vigente? ¿El calendario escolar o el acuerdo que da nacimiento al calendario escolar de cada ciclo escolar? Ahí lo establece. ¿Cuándo es el cierre o la clausura del ciclo escolar? El último día de clases, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso y cuando tengan una autorización de ese tipo como la que mencioné en el ejemplo, pídanlo por escrito. Pídanlo por escrito y con eso van a poder defenderse porque es una aceptación, una autorización por parte de la autoridad inmediata y pueden cubrir muchos aspectos en ese sentido. Lo malo es cuando se hace con dolo, ¿no? Sacar ventaja con dolo sobre el compañero trabajador con la intención de que caiga en la trampa y eso no se hace, no es ético ni profesional y bueno, ahora sí que si nos está escuchando la compañera supervisora o supervisor que cometió este tipo de tropelías, pues lamentablemente eso es lo que pienso y así es la verdad. Realmente así sucedió, no es ético ni profesional lo que se hizo al respecto. Dimensión administrativa. 1. Identificar las necesidades de ampliación e incremento de grupos del plantel a su cargo y remitirlas a la supervisión de zona escolar correspondiente. ¿Qué sucede? Si ya tengo una población escolar muy grande y necesitamos un grupo o hay espacio para un grupo más o se requiere incluso por la comunidad que se construya un grupo, se puede gestionar, sí, pero la idea es o la regla es que lo haga a través de su supervisor de zona y a través de su jefe de sector para que en Secretaría de Educación Jalisco se haga lo correspondiente en dado de que proceda la solicitud. 2. Informar al personal del plantel las disposiciones y procedimientos vigentes que regulen sus actividades en materia administrativa y verificar su aplicación. Y aquí, compañeras, compañeros, no son indicaciones, o sea, no se refiere a las indicaciones que nacen propiamente de la dirección. Aquí hablamos de disposiciones vigentes, estamos hablando de legislación misma que carecemos todos los docentes de su conocimiento. Y es ahí donde nacen muchas sanciones o muchos impedimentos de derechos y obligaciones en el sentido de que pensamos que tenemos derecho a algunas cosas y no es así. Si nuestro directivo, lo digo con mucho respeto, yo sé que es mucho el trabajo que tenemos a nuestro cargo, nos diera a conocer las disposiciones que existen vigentes, tuvieran algún archivo donde tuvieran guardados todas las disposiciones oficiales que existen, bueno, él cumple con darlas a conocer. Ya si el docente las lee o no las lee, es responsabilidad del docente, pero el directivo podrá argumentar el por qué sí o por qué no le otorga un derecho, le otorga un permiso o le sanciona por el no cumplimiento de una obligación. No pretendo, o cómo pretendo yo como director o supervisor
que mis trabajadores cumplan con la disposición legal vigente, que por tradición, lamentablemente así lo tomamos, se cumple ciclo tras ciclo escolar, y no le doy a conocer las disposiciones legales que existen. Sería una cuestión no congruente, ¿verdad? De exigir que se cumpla el derecho, un derecho que el trabajador no conoce. Parte de hacer estos podcasts, bueno, es el que ustedes conozcan la legislación vigente y que no me lo sorprendan. Vaya, que no lo sorprendan. No me refiero solamente del director, ni del supervisor, ni del jefe de sector. En cualquiera de los niveles de liderazgo o de jefatura, por así decirlo, se puede dar una cuestión de sanciones hacia con un trabajador, ¿no? Entonces, qué mejor estar advertidos todos, el estar al pendiente todos de lo que tenemos derecho, de lo que podemos y de lo que no podemos hacer, además de las obligaciones que tenemos a nuestro cargo. 3. Informar al supervisor sobre las necesidades de recursos humanos del plantel a su cargo, de conformidad con la estructura ocupacional autorizada. Si falta gente para que cubra alguna vacante, bueno, informarle al supervisor que hace falta, maestro, y qué mejor que hacer todo por escrito. Eso siempre se los voy a sugerir por escrito, para que en caso de cualquier situación que suceda atípica, pues ustedes tengan elementos de decir que ustedes informaron en tiempo y forma y pues no se les hizo caso. Obviamente esta omisión puede llegar hasta Secretaría de Educación Jalisco, ¿no? No me refiero a que el director entregó el documento y el supervisor no le hizo caso. Me refiero a que hasta incluso el supervisor y el jefe de sector hicieron lo correspondiente, porque es una escalerita lo que se tiene que hacer. El director le entrega al supervisor, el supervisor al jefe de sector y el jefe de sector a su director general de educación. Y allá se hacen las gestiones pertinentes para que se cubran las vacantes que existen. Si no hay elementos, si no se mandó a alguien, imagínense que por tener un grupo solo pasa un accidente o los padres de familia se quejan, pues ¿a quién hay que echarle la culpa? No, pues al director, sí, pero si yo ya hice lo que me correspondía y los tengo por escrito además, pues ¿quién es el que está fallando? Y la pelota se regresa al otro lado, ¿no? Entonces, esto es importante, hacerlo por escrito. 5. Asignar al personal a su cargo en las comisiones específicas que sean necesarias para el buen funcionamiento del plantel, siempre y cuando no contravenga la normatividad vigente ni los derechos laborales de los trabajadores. Primero, hay muchas comisiones específicas que no son obligatorias del trabajador, ni del docente ni del personal de apoyo y asistencia a la educación. Muchas son optativas, no necesariamente obligatorias, ¿verdad? Por ejemplo, una comisión del CAS, por ejemplo, no es obligatoria, es optativa y sí debe cumplir con algún rol, ¿no? No puede ser permanentemente un trabajador el mismo el que represente el CAS en esta situación, y se debe rolar, pero no necesariamente tienes que obligar a un docente para que lo sea, ¿verdad? Porque va contra la norma. No puedes obligar a nadie a hacer cosas que no quiere realizar. Cosa diferente en cuanto a sus funciones específicas que existen en el Manual de Organización de Educación Primaria y que ya veremos cuando toque un docente o personal de apoyo. Y de igual aquí en el de director hacia un supervisor o hacia el jefe de sector por parte del supervisor, ¿no? Entonces cada quien tiene su ámbito de competencia en su jerarquía ocupacional. 6. Gestionar con base en las necesidades manifestadas por los docentes y el personal de apoyo de la escuela a su cargo los requerimientos de libros de texto, materiales de oficina y bienes de activo fijo y presentarlos a donde corresponda. Acuérdense, cuando el manual de funciones del supervisor y del jefe de sector, bueno, ellos son a quienes deben hacerle llegar estos oficios para que si hay faltas de libros o si hay sobrantes, bueno, se reporten y se hagan las devoluciones o se recupere lo que haga falta, ¿verdad? Entonces, estar constante gestión con base a esas necesidades que manifiesten los docentes y el personal de apoyo. 7. Realizar las acciones necesarias para la conservación del edificio, las instalaciones, los materiales y el equipo de la escuela a su cargo. Bueno, aquí ustedes, me consta, directivos, es donde más batallamos muchos en algunas zonas geográficas o colonias por la cuestión de la cuota escolar, ¿no? Vuelvo a reiterar, no se presten ustedes al cobro de cuotas, ni directivos ni docentes. Tengan cuidado con eso, que sea la asociación de padres de familia quienes organicen la colecta de esos apoyos para mantener la escuela activa, limpia y funcional, ¿verdad? Eviten sanciones, el condicionar calificaciones, condicionar exámenes por faltas de pago de ese tipo,
porque pueden tener cuestiones legales algo serias. Entonces, dejen todo en manos de los padres de familia, que sean ellos los que se dediquen a cobrar, y por ende no nieguen el ingreso a sus alumnos al plantel. Por favor, no lo hagan por cuestión de faltas de cuotas, ni deleguen el cobro de la cuota a sus docentes. Eso que lo haga la Asociación de Padres de Familia. ¿Por qué a los docentes no? Porque de igual manera los meto en problemas legales, que si un padre de familia va a mediación o va a alguna otra instancia de la Secretaría o inclusive a Derechos Humanos, le van a acarrear problemas legales de ese tipo. Entonces, no, evitemos problemas. Eso que lo haga la Asociación de Padres de Familia, así lo establece el Reglamento de Funcionamiento y Gobierno de las Escuelas. 8. Administrar el activo fijo asignado al plantel escolar a su cargo. 9. Planear, validar y controlar el desarrollo de las actividades de registro y certificación de la escuela a su cargo conforme a las normas y lineamientos vigentes. 10. Verificar que el proceso de otorgamiento y seguimiento de las becas asignadas a los alumnos de la escuela a su cargo se desarrolla a lo establecido en la normatividad vigente. Este es un punto importante. Bueno, desconozco si todas las escuelas de nuestro estado dan promoción a la cuestión de las becas para los alumnos. Pero sería interesante que todas las escuelas den de conocimiento al alumnado de que existen las becas. Se publican en la página de la Secretaría de Educación Jalisco cuando hay convocatoria para las becas. Y qué mejor ayudar a la comunidad educativa que esté informada con la cuestión de las becas y se pueda ayudar al máximo de alumnos de nuestro plantel. Vaya, es un apoyo para padres y madres de familia, además del alumno, para que continúe sus estudios, ¿no? Entonces, qué mejor apoyar a los padres de familia en ese sentido. 11. Informar a los padres de familia o tutores de las evaluaciones de logro de aprendizajes de los alumnos conforme a la normatividad vigente. 12. Vigilar que los recursos provenientes de los programas gubernamentales de apoyo a la educación de los organismos colegiados o de las áreas escolares internas sean aplicados de acuerdo a la norma vigente y se informe a la autoridad correspondiente. Eso permanentemente, ¿no? Hay que hacer uso responsable de los programas gubernamentales, de los recursos que se envíen. Y bueno, ustedes saben que la política del gobierno actual, el gobierno federal actual, es que el dinero llegue derechito a las tarjetas del bienestar, ya sea el tema del que se trate, en el caso de las escuelas, que llegue derechito a la cuestión de los padres de familia y que sean ellos los que invierten ese dinero en beneficio del plantel. Y hay que tener los cuidados legales que nos pide la normatividad vigente en su caso, para la cuestión del apropiamiento de los recursos que existan, ¿no? En favor de la escuela y que se hayan hecho a los padres de familia. Eso será importante. Y comprometer a toda la asociación de padres de familia para que no quede, solamente el presidente a cargo de los mismos, sino que haya un cuidado de los recursos de la escuela. 13. Recabar y analizar la información estadística generada por la escuela a su cargo con el objeto de utilizarla para la planeación educativa y reportarla de acuerdo a la normatividad vigente. 14. Coordinar el procedimiento de conformación del expediente integral de cada alumno del plantel para el adecuado seguimiento de los asuntos relacionados con su desarrollo educativo. Ojo con esto, coordinar el procedimiento de conformación del expediente integral de cada alumno del plantel. Expediente integral. Todo aquello que son actas de nacimiento, la INE del padre o de la madre, la ficha de datos, la CURP, todos esos documentos que se piden, más la cuestión esta de la bitácora escolar que va dentro del expediente del alumno, debemos tenerla en cuenta, no lo dejemos de lado. Es necesario que todos los alumnos cuenten con su expediente, porque de esa manera vamos a comprobar que ese alumno está inscrito en el plantel, ¿verdad? Esto es algo que se hace comúnmente, pero debería establecerse de manera obligatoria el contar con el expediente de cada alumno. 15. Coordinar el procedimiento de integración, registro, certificación y archivo de la documentación resultante del servicio educativo que presta el plantel a su cargo. Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base a la normatividad vigente, punto que ya habíamos analizado anteriormente y que se repite en esta parte de la dimensión que estamos en tratamiento. Dimensión organizacional. Integrar al inicio del ciclo escolar los organismos colegiados escolares, Asociación de Padres de Familia, Centro de Atención y Servicios, el CAS, el Consejo Escolar de Participación Social, Consejo Técnico y en caso, no vale la pena mencionarlo aquí, pero en secundarias las academias de profesores.
¿verdad? Entonces son los 4 organismos más los que ustedes consideren implementar con base a la normatividad vigente y que ayude a la escuela a sacar adelante sus proyectos educativos o pedagógico-educativos, ¿no? A efecto de fortalecer el trabajo académico, la comunicación y el funcionamiento integral del plantel a su cargo. 2. Asesorar y vigilar que el personal escolar del plantel a su cargo conozca, aplique y cumpla con sus funciones y la norma vigente. Vuelvo a reiterar, ¿cómo hacer que mi personal cumpla con sus funciones? Pues dándole a conocer las funciones, dándole a conocer sus derechos y dándole a conocer sus obligaciones para que éste las conozca, las aplique y además las cumpla. No puedes cumplir lo que no conoces. ¿Que es una obligación de todo ciudadano estar enterados de las disposiciones legales? Sí, pero aquí el manual de funciones lo dice claramente: asesorar y vigilar que el personal escolar del plantel a su cargo conozca, aplique y cumpla con sus funciones y la norma vigente, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos a cargo de dar a conocer la normativa vigente al trabajador. 3. Verificar que las comisiones que se le confieran al personal de la escuela a su cargo sean acorde al programa anual de trabajo. 4. Difundir y aplicar el reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica del Estado de Jalisco entre la comunidad educativa de la escuela a su cargo, y mismo que ya le dimos análisis y ya se encuentra registrado en nuestro canal de YouTube y en nuestro link de Spotify, ya lo pueden escuchar, entonces ya pueden acceder a él. Para quien no lo conozca, ya lo tiene allí a la mano. 5. Promover los fundamentos filosóficos y educativos que sustenta el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. Promover en la comunidad escolar del plantel a su cargo la integración oportuna de los organismos colegiados escolares, proporcionándoles la asesoría y orientación necesaria para su funcionamiento. Vigilar en el centro educativo el cumplimiento del calendario escolar vigente. 8. Organizar y evaluar el funcionamiento de las áreas y anexos escolares conforme a las normas y lineamientos establecidos. 9. Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior, con base a la normativa vigente también en esta dimensión. Pasamos a la última dimensión comunitaria de participación social, que dice: 1. Gestionar a través de los consejos de participación social en la educación que las autoridades e instituciones cívicas y sociales correspondientes realicen campañas para el mejoramiento social, cultural y de desarrollo de la comunidad escolar a su cargo. Se me viene a la mente un programa que tenía anteriormente la Secretaría de Seguridad Pública, no sé si actualmente todavía se cuente con él, no sé si recuerdan, DARE, para la prevención de la drogadicción y demás. Un ejemplo, ¿no? Podrías utilizar tú el colegiado, tu director, el colegiado escolar del Consejo de Participación Social, para que a través de este consejo se gestione ante la Secretaría de Seguridad Pública el programa DARE, por ejemplo, ¿no? Desconozco si su existencia, ya tiene rato que no los veo, no los escucho, entonces probablemente ya no exista, pero si existe es un ejemplo que pueden aplicar, al igual que el gestionar que, por ejemplo, Protección Civil vaya a revisar la escuela e identifique los puntos que sean peligrosos para los alumnos o para el personal del plantel, los marquen y se pueda hacer lo que se tenga que hacer para que ese lugar haya prevención o deje de ser peligroso para quienes hacen uso del plantel escolar. 2. Coordinar la participación formativa y responsable de los integrantes de la escuela a su cargo en las actividades cívicas y sociales de la comunidad, sin detrimento de la función sustantiva escolar. Ojo con esto: coordinar la participación formativa y responsable de los integrantes de la escuela a su cargo en actividades cívicas y sociales de la comunidad, por ejemplo, los desfiles, bailables y demás, pero sin sacrificar la cuestión de la función sustantiva escolar, que son las clases. Se puede, pero sin, ¿cómo le diríamos? Priorizar el evento cívico sobre la cuestión pedagógica y de aprendizaje, ¿no? 3. Promover y propiciar un ambiente de cooperación y convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa de la escuela a su cargo, a fin de mantener las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento. 4. Promover la participación responsable de los padres de familia y tutores en la realización de actividades extraescolares que fortalezcan el proceso educativo de sus hijos o pupilos.
no sé, proponerles cursos de verano, cuestiones de ese tipo, ¿no? Eso lo pueden hacer promoviéndolo, no obligándolo. 5. Organizar actividades demostrativas de tipo académico, artístico y cultural en la escuela a su cargo, promoviendo la participación de los alumnos y la presencia de los padres de familia o tutores en dichos eventos. Bueno, ahora con la cuestión del coronavirus ha sido un poco más complejo este tipo de actividades, pero bueno, tarde o temprano vamos a volver a poder hacerlas libremente como lo hacíamos anteriormente, ¿no? 6. Asesorar y evaluar los aspectos de participación social y comunitaria del plantel a su cargo. 7. Desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base a la normatividad vigente. Límites de autoridad del director escolar de educación primaria. 1. Cumplir y hacer cumplir la normatividad y demás disposiciones vigentes relativas al funcionamiento del plantel a su cargo de acuerdo con las finalidades de la educación básica. Y aquí es un punto importante. Cuando se habla de la normatividad, ojo con las tres palabras iniciales. 4. Dice cumplir y hacer cumplir. La norma no solamente soy yo el que debe hacer cumplir la norma, sino que yo también debo cumplir con la norma, ¿verdad? Entonces, la norma es aplicable para todos, no solamente para algunos. Entonces, ahí hay que hacer un énfasis importante e interesante, y hay una cuestión que dice que el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, si quiero que mi plantel sea responsable, debo ser un director responsable. Si quiero que mis maestros sean líderes, debo ser un director líder. Si quiero que mis docentes estén preparados, obviamente debo ser un director preparado. Eso será importante, ¿no? Es como todo en este mundo. 2. Representar al plantel que dirige en los actos oficiales académicos, técnicos, sociales y cívicos, así como en las gestiones de carácter legal que se relacionen con él mismo. En cualquier actividad, el representante de la escuela pues es el director. 3. Definir las líneas de acción del plantel a su cargo dentro del marco legal, técnico, administrativo y filosófico que le señalan las disposiciones vigentes y las orientaciones de las autoridades educativas. 4. Asignar al personal a su cargo las comisiones específicas necesarias para el buen funcionamiento de la escuela, siempre y cuando no contravengan lo establecido en disposiciones vigentes ni violenten los derechos laborales. 5. Desarrollar sus funciones en el ámbito de su competencia, circunscribiendo el ejercicio de su autoridad al personal escolar y la comunidad educativa de la escuela a su cargo. 6. Fungir como enlace técnico-administrativo entre la supervisión de la zona escolar de su adscripción y el personal a su cargo. El enlace que tiene que ir a la supervisión a gestionar, a ir por documentos o ponerse de acuerdo con el supervisor, o toda esa cuestión administrativa que exista entre la relación de la dirección escolar y la supervisión, es el director, ni el intendente ni ningún docente. El director es quien debe mantener ese enlace técnico-administrativo entre supervisión y la escuela. 7. Realizar las acciones pertinentes para cubrir los grupos escolares cuando estos se encuentren sin maestro, hasta que la autoridad educativa estatal, con base en la normatividad vigente, realice el nombramiento correspondiente. Deberá buscar la forma de cómo cubrir el grupo, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando tocó el turno al tema de los supervisores, al manual de funciones del supervisor escolar. Recuerden que el que está a cargo de la escuela cuando no hay un director es el supervisor escolar, que podrá dejar a un encargado de dirección, bueno, con base a lo que establece el CAS, el reglamento del CAS. Ahí se pueden apoyar con eso para que les ayuden a cuidar el plantel educativo. Y en el caso de la escuela, bueno, también los directivos por medio del CAS pueden cubrir los grupos con los recursos del CAS para que alguien esté atendiendo el grado y grupo que corresponda. Responsabilidades: organizar, dirigir y controlar la operación de la escuela de acuerdo con las normas y los lineamientos vigentes. Mantener y propiciar una comunicación permanente con todos los integrantes de la comunidad escolar, las autoridades superiores y las instituciones afines. Conservar y custodiar la documentación oficial del plantel educativo para evitar que sea objeto de usos ilegales, manteniéndola actualizada y disponible para para sus autoridades. La documentación del plantel no se le puede facilitar a cualquier persona. Eso ténganlo en cuenta, sobre el cuidado de los mismos, porque ahora con esta cuestión de la protección de datos personales, incluso ya hay acciones legales en caso de que documentos que
son propios de la dirección escolar o del plantel estén en manos de gente que no corresponda. 4. Permanecer en el plantel en los horarios previstos por su nombramiento, con excepción de aquellos que le demande la gestión de los asuntos relacionados con su función. El director de la escuela debe permanecer igual que cualquier docente o cualquier trabajador en el horario que se establece en el nombramiento. Podrá salir de la escuela a atender asuntos directamente a la supervisión o que sea relacionado directamente con la función, como por ejemplo cuando les revisan el CAS o lo de asociación de padres de familia. Quien debe acudir es el director, ¿verdad? Entonces, o el director con el padre de familia o el director con el maestro, dependiendo del lineamiento y dependiendo del colegiado del que se trate. 5. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en las instalaciones de la escuela a su cargo que puedan entrañar la comisión de un delito. Y aquí pueden entrar hasta los protocolos de actuación, de los protocolos de detección de violencia infantil. Llámese acoso escolar, llámese maltrato infantil físico, psicológico y abuso sexual también. Entonces ténganlo en cuenta. Ejercido incluso por agentes externos al plantel, Entonces son cuestiones que debemos implementar y tomarlas en cuenta desde el inicio del ciclo escolar. 6. Informar a la autoridad inmediata superior de los hechos irregulares y trascendentes acontecidos en la escuela a su cargo. 7. Vigilar que el alumnado y el personal que laboran en el plantel a su cargo cuenten con la seguridad y el respeto que les permitan desarrollar libremente sus actividades en el interior del mismo, así como los eventos en que la escuela participe. Ya está más que claro. 8. Cumplir con las demás disposiciones previstas en la Ley de Responsabilidades, actualmente se llama Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, porque esta ley que menciona el Manual de Funciones, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya está abrogada y actualmente se llama Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Compañeras, compañeros, hasta aquí llegamos con este video, Manual de Funciones del Director de Primaria. Les agradezco mucho su atención. Síganos en el podcast, síganos en YouTube, en Facebook y ya estamos en Spotify. Muchas gracias por escucharnos, que pasen un excelente día, o si es cualquier hora del día, mañana, tarde, noche, saben que les deseo un excelente día. Un abrazo para todos, muchas gracias. Soy el profesor Rigel Q y estoy a sus órdenes.